Hola chicos, el área científica y la asignatura de física en la semana 11 te presentamos el tema, el vector posición y el vector desplazamiento. Para esto recordarás algunos conceptos básicos que se explican a continuación. Hola, mi nombre es Galileo Galilei y juntos aprenderemos el fascinante mundo de la cinemática. Pues bien, la cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. A continuación veremos algunos ejemplos. Todo a nuestro alrededor está en movimiento. Hemos creado máquinas que nos facilitan el movimiento. Aunque los árboles se mueven muy poco, también se observa movimiento en la naturaleza. En realidad, todo el universo está en movimiento. No existe nada en reposo. Nuestro planeta gira alrededor de su propio eje y nos lleva por el espacio a una velocidad de más de 100.000 km por hora. Sin embargo, en la práctica se suele considerar a la Tierra como si no se moviera. Hemos estado hablando del movimiento. ¿Pero qué es el movimiento? Se define movimiento como el cambio de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia que se supone fijo. Vamos a hablar acerca del sistema de referencia y de los distintos elementos que son necesarios para que se produzca el movimiento. Podemos definir un sistema de referencia como aquel cuerpo que usamos para referir la posición de un objeto en movimiento. Para entender mejor este concepto, vamos a ver el siguiente ejemplo. En la primera situación, consideramos a María como nuestro sistema de referencia. Pues bien, cuando el carro avanza hasta el otro punto, podemos observar que con respecto a María, el conductor del auto cambió de posición. Ahora vamos a tomar como sistema de referencia al copiloto del auto. Cuando el carro avanza hasta el otro punto, podemos notar que con respecto al copiloto, el conductor no cambió de posición. Para el copiloto, el conductor siempre estuvo sentado a su lado. Por lo tanto, no basta decir que una cosa se mueve, sino que es necesario añadir respecto a quién o qué se mueve. Para describir el movimiento son necesarios ciertos elementos. Un observador, que es la persona que va a mirar el movimiento. Un sistema de referencia que permitirá al observador localizar la posición del móvil. Y el móvil, que es el objeto en movimiento. A continuación, vamos a definir la trayectoria, la distancia y el desplazamiento. María nos va a ayudar a explicar estos conceptos. María desea ir hacia la parada de bus. Para ello, vamos a identificar la posición inicial y la posición final. La posición inicial es el punto desde el cual va a partir, es decir, la señal de pare. Y la posición final es hacia donde María desea dirigirse, o sea, la parada de bus. María empieza a caminar. Puede tomar muchos caminos para llegar a su destino. Trayectoria es la línea imaginaria que une a las sucesivas posiciones que ha ocupado María. Está representada por la línea de color rojo. La distancia es la longitud de la trayectoria, es un escalar. En este caso, la distancia es de 45 metros. Está representada por la línea de color azul y expresada en metros, porque esta es la unidad de medida empleada según el sistema internacional. En cambio, el desplazamiento es la distancia medida en línea recta entre la posición final y la inicial. Es una magnitud vectorial. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, por lo que el desplazamiento es igual a 30 metros con 15 grados. Está representada por la línea de color amarillo. Es importante mencionar que el desplazamiento y la distancia solamente coincidirán si la trayectoria seguida por María hubiera sido en línea recta y no hubiera realizado ningún cambio de sentido. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que desplazamiento total será 0 si la posición final e inicial coinciden, es decir, si se vuelve al mismo punto de partida, independientemente de que se realice o no la misma trayectoria de ida y vuelta. Fíjate además que la distancia nunca es nula, siempre que haya movimiento. Una vez ya recordados estos conceptos, voy a pasar a explicarte el tema de hoy, vector posición. ¿Qué es el vector posición?
El vector posición es aquel que une el lugar ocupado por el cuerpo con el origen del sistema de referencia. Cuando un objeto se mueve en línea recta, elegimos como sistema de referencia un eje de coordenadas. Sin embargo, cuando un objeto se mueve sobre un plano, podemos elegir como sistema de referencia dos ejes de coordenadas. El vector posición se representa con la letra R minúscula y sobre ella va una flechita que hace referencia que es un vector. Vector desplazamiento. Vector desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos. Imaginemos una partícula o un cuerpo que pasa del punto P al punto Q. Este se ha desplazado, ha cambiado de posición. Estos dos conceptos te los voy a explicar mediante este ejemplo. Tenemos un plano cartesiano como sistema de referencia, en el cual hemos ubicado el punto A y el punto B. El vector posición del punto A o R sub A va a ser igual a 4i, haciendo referencia al eje de las X, más 3j, haciendo referencia al eje de las Y. De la misma forma, el vector posición del punto B, R sub B, va a ser igual a 7i menos 4j. Recordemos que el vector desplazamiento es aquel vector que se dibuja desde el punto de inicio del movimiento hasta el punto final del movimiento. En nuestro ejemplo tenemos el vector de desplazamiento graficado de color morado. Para encontrar el vector de desplazamiento tenemos que tener en cuenta que al lado de la letra R va a estar un símbolo en forma de un triángulo. Este triángulo se llama delta y significa variación o cambio. Entonces tenemos que el vector de desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. En nuestro ejemplo tenemos la posición final, que sería igual a R sub B, siendo así 7i menos 4j. A esto le vamos a restar la posición inicial, es decir, R sub A, 4i más 3j. Tenemos que tener en cuenta que para resolver ese tipo de operaciones tenemos que sumar o restar las componentes que sean iguales. Es decir, el 7i tengo que restarle con el 4i, dándonos así 3i. Y el menos 4j tengo que restar el 3j, dándome así menos 7j. Es decir, el vector de desplazamiento será 3i menos 7j. La actividad que te propongo para el día de hoy consiste en: punto número 1, encontrar los vectores posición del punto A y del punto B. Y 2, determina el vector de desplazamiento de una abeja que va del punto A al punto B. Vamos, tú puedes. Recuerda suscribirte a mi canal para más contenidos.